salga el hermano. ¿Sí está así? Sí, sí, está bien. Ya. ¿Sí? Bueno, buenas tardes, hermano. Le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por otro día más y por el privilegio que nos da de hablar de su palabra. Este día, ¿verdad?, vamos a tratar, ¿verdad?, que Él nos guíe para poder hablar, ¿verdad?, conforme a su voluntad. Que no sea sentimiento de nosotros, que no sea de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, sino que sea solo su palabra, que hablemos, ¿verdad?, y que el Espíritu Santo nos guíe. El hermano Eduardo hoy nos acompaña, ¿verdad? Vamos a entonar unas alabanzas para el Señor, ¿verdad? Porque todos sabemos que el Señor, ¿verdad?, le gusta que le cantemos, que lo adoremos, y de esta forma, ¿verdad?, el hermano lo hace, ¿verdad?, con todo su corazón, y bueno, le doy gracias al Señor por este tiempo, y verdad, y les invito a los que estén ahí escuchando, ¿verdad?, a través del Facebook, que nos acompañen, hermano, y dispongan su corazón, ¿verdad?, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Y también dispongan su corazón para aprender de la palabra de Dios, porque en este tiempo dice que la única que nos puede sostener, mantener de pie, es la palabra del Señor. Bueno, le damos gloria y honra al Señor, y vamos a tomar este tiempo para cantarle una alabanza al Señor. El hermano, ¿verdad?, las va a entonar. El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a
amor y verdad. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Toda la gloria sea para ti. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Toda la gloria y la honra sea Amén, para el Señor. aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano, ¿verdad? Que el Señor usa en las alabanzas, ¿verdad? Todo sea para la gloria del Señor. Quiero compartirles esta porción de la palabra, ¿verdad? Que he estado meditando, ¿verdad? A través de lo que estamos viviendo ahorita en la iglesia. Todos saben, ¿verdad? Que no podemos tener nuestro servicio adentro de la iglesia, ¿verdad? Por esta situación que tenemos, hay mucha restricción y entonces pues tenemos que ser afuera. Y ahora me he dado cuenta, ¿verdad? Que como nosotros, ¿verdad? Nomás lo estoy, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, no lo estoy haciendo para vanagloriarme porque yo ayudo, porque ¿verdad? Sino todos, ¿verdad? Es para la gloria del Señor. Solo lo que yo he estado viendo, ¿verdad? Que como nosotros, ¿verdad? Nos organizamos para ayudar y poder, ¿verdad? A preparar ese lugar para que el pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando llegue y esté preparado, ¿verdad? Para que escuchen palabra del Señor. Y en eso he estado meditando, ¿verdad? Que quienes tenían ese privilegio, ¿verdad? Y eran los levitas. Y quiero hablar un poco ¿verdad? Quiero hablar de los levitas, pero también quiero hablar, ¿verdad? De lo que Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Cuando le dice que hiciera el tabernáculo. Quiero leerle, ¿verdad? Esta porción de la palabra en Éxodo 25. Vamos a leer el 8 y el 9.
porque Dios dice, ¿verdad?, que en este pasaje de la Biblia el Señor le habla a Moisés y dice que le muestra cómo tenía que ser ese tabernáculo, ¿verdad?, ese lugar de adoración que Moisés iba a hacer. El Señor le dijo que lo tenía que hacer, ¿verdad?, conforme se le había mostrado, ¿verdad? Y de esto es lo que quiero hablar, pero me quiero enfocar más en los levitas, pero quiero abrir con esta porción de la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. El Éxodo 25, el 8 y el 9 dice aquí el Señor, para explicarles poquito aquí, ¿verdad? Aquí es cuando Moisés va a construir el tabernáculo. El Señor le pide una ofrenda a aquellos que, ¿verdad?, que aquellos que le nazca darlas, ¿verdad? Y el Señor aquí le dice a Moisés todo lo que le va a recibir, que es oro, plata, dice que piel de cabra y todo lo que iban a usar en el tabernáculo, ¿va? Pero al final le dice el Señor y que le iba a hacer, que le iba a hacer, aquí dice en el versículo 8, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Aquí el Señor, ¿verdad?, le dice a Moisés, ¿verdad?, que se le mostró cómo tenía que ser ese tabernáculo, ese lugar de adoración. El Señor ya le había mostrado a Moisés. Y todo lo que iban a usar ahí, ya Moisés ya se le había sido revelado, ¿verdad? Entonces el Señor aquí en el versículo 9 le dice a Moisés, ¿verdad?, conforme a todo lo que te voy a mostrar. Dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todos sus mobiliarios, así lo haréis. El Señor, ¿verdad?, fue el que le mostró a Moisés. Todo lo que Moisés, cuando construyó el tabernáculo, todo fue porque Dios se lo mostró a él, ¿verdad? De qué forma, no sé, ¿verdad?, si fue visión, sueño, lo que sea, pero el Señor se lo mostró a Moisés y de esa forma lo hizo. Pero yo quiero hablar más de los levitas, ¿verdad? Aquí dice el Señor, ¿verdad?, que lo que quería era habitar en medio de ellos. Y dice que a través de este tabernáculo el Señor iba a tener un lugar donde Él iba a reposar, ¿verdad? Porque dice que los 40 años que el pueblo de Israel, ¿verdad?, anduvo en el desierto, Dios lo guiaba por la noche una nube dice, por una nube de fuego, por un remolino de fuego, y en el día un remolino, dice, de nube, una nube, dice, que era la que los guiaba. Entonces dice que siempre el Señor, ¿verdad?, era el que le decía cuando tenían que caminar y cuando tenían que parar. Pero yo lo que quiero hablar más de todo es quiénes iban a cargar todas estas cosas, ¿verdad? Porque era armable, se armaba y se desarmaba. Pero todo fue santificado, todo fue, por eso dice que esto iba a estar consagrado solo para el Señor, porque era un lugar de adoración, ¿verdad?, donde solo iban a estar los sacerdotes y los levitas. Y lo que le estaba contando, ¿verdad?, por lo que ahora estoy yo mirando, ¿verdad?, que nos reunimos temprano y empezamos a preparar este lugar, ¿verdad?, para que el pueblo de Dios venga. Y por eso es que quiero hablar más o menos de esta porción de la palabra, cuando el Señor, ¿verdad?, lo hacía. Mire lo que dice. Aquí, cuando el pueblo de Israel peca, que hacen el becerro de oro, dice, ¿verdad?, que Dios, que Moisés hizo un llamado, ¿verdad? Aquí lo vamos a leer, ¿verdad? Lo leemos en Éxodo, vamos a leer Éxodo 32 y el versículo 26 al 29. Aquí el pueblo de Israel peca contra Dios, hace un becerro de oro, y aquí el Señor, aquí Moisés, mire lo que dice. Se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Dice, y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano y a su amigo, a su vecino. Dice, ¿verdad? Moisés hizo este llamado. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo.
Y Moisés dijo, consagraos hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo, en contra de su hermano, para que hoy él os dé una bendición. Cuando el pueblo pecó con el becerro de oro, ¿verdad? Todos se habían rebelado contra Dios, ¿verdad? Pero dice que Moisés hizo el llamado, ¿verdad? Todos los que estén con el Señor, ¿verdad? Acérquense a mí. Y aquí Moisés le da esta orden. Dice que de todos ellos, solo los levitas fueron los que obedecieron esta palabra, este mandato de Moisés. Ellos mostraron un celo por el Señor. Y mira lo que le dice al final a Moisés en el 29, dice, consagraos, porque el Señor ya los había, desde ese momento que ellos mostraron ese celo por el Señor, ya el Señor los estaba eligiendo a ellos. Por eso dijo, consagraos porque el Señor les va a dar una bendición, como una bendición especial, solo por mostrar ese celo hacia Él, ¿verdad? Les voy a hablar de los levitas, hermano. Aquí vamos a leer otro pasaje. Aquí es donde ya el Señor, ¿verdad? Pone el sacerdocio, y mire lo que dice de los levitas. Vamos a leer en Número, vamos a leer Número y Éxodo. Número, capítulo 3, el versículo 9 al 12. Vamos a hablar de los levitas. Siempre acuérdense de esa palabra, de los levitas. Dice, darás pues los levitas a Aarón y a sus hijos, les son dedicados por completo de entre los hijos de Israel, y designarás a Aarón y a sus hijos para que se encarguen de su sacerdocio, pero el extraño que se acerque será muerto. Y el Señor habló además a Moisés diciendo, mira, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en el lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno, de entre los hijos de Israel. Los levitas pues serán míos. Cuando estos levitas, ¿verdad?, demostraron ese celo por el Señor ya los había elegido. Por eso le dijo Moisés, ahora el Señor les va a dar una bendición especial a ustedes. Y la bendición que Dios le dio, ¿verdad?, a los levitas fue el servicio al santuario, el servicio el Señor los escogió a ellos para que ellos fueran los únicos que podían, ¿verdad?, tener acceso, ¿verdad?, a tocar todo lo que había dentro del tabernáculo, ¿verdad? Todos ellos podían tocarlo, porque dice, ¿verdad?, que aquel que se acercara, ¿verdad?, que no estaba autorizado, moría. Y por eso es que yo he estado meditando mucho en esta palabra, porque ahora nosotros, hermano, tenemos el privilegio, fíjese, de llegar, ¿verdad?, y poder ayudar, ¿verdad?, a poder armar, a preparar este lugar para que el pueblo, ¿verdad?, cuando venga esto esté preparado, ¿verdad?, para que reciban, ¿verdad?, palabras, ¿verdad? Por eso es que yo estaba meditando aquí, ¿verdad?, que es un privilegio que Dios nos da, porque en el tiempo si tuviéramos en el tiempo de Moisés, hermano, estuviéramos afuera, porque dice que los únicos que tenían acceso a estar adentro eran los sacerdotes y los levitas. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de llegar y entrar a la iglesia y sentarnos y estar escuchando la palabra de Dios, cosa que en el tiempo de Moisés no tenían ellos ese privilegio, hermano. Amén. Por eso yo ahora sí que me emocioné mucho cuando estaba estudiando esto, porque dice que los levitas eran los únicos que podían tocar, ¿verdad?, estas cosas, y nosotros dice que los que no estaban autorizados en ese momento morían, hermano. Le doy gracias al Señor por esto. Por eso dice que ellos se consagraron, Dios los consagró a ellos, porque ellos estaban consagrados para el Señor. Ellos tenían que, ¿verdad?, alejarse de todo, ¿verdad?, de todo pecado, estar limpio delante de Dios, porque tocaban cosas santas, ¿verdad? Y aquel que no estaba santificado moría, hermano. Damos gloria al Señor. Amén. Miren en Número, vamos a leer Número. Vamos a leer capítulo 1, vamos a leer el 49, versículo 49 al 51. Voy a estar hablando de los levitas, hermano. Dice en el 49, Números, capítulo 1, versículo 49 al 51. Dice, solamente la tribu de Leví no enumerarás, ni los contarás con los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece,
Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además, acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán, pero el extraño que se acerque morirá. Miren, esto es lo que yo estoy hablando. Claro, ¿verdad? Que haciendo estas cosas, ¿verdad? Como todo lo que el hombre, ¿verdad? Hace, ¿verdad? Para Dios, como trabajar en la obra, hacer esas cosas, ¿verdad? Es un regalo que el Señor nos da a nosotros, ¿verdad? Es un privilegio, como lo que yo estoy haciendo ahorita, es un privilegio que el Señor a mí me está dando. Yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? El Señor, yo sé que si me pongo en sus manos, yo sé que Él cada día me va a ir perfeccionando, porque ese es el plan de Dios, que seamos mejor cada día. Amén. Pero solo lo que nosotros tenemos que hacer es siempre ponernos en sus manos, hermano, siempre. Y cada día, ¿verdad? Buscar más la santidad, para que el Señor, ¿verdad? Él se manifieste en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Es lo que el Señor quiere en nosotros. ¿Verdad? Vamos a leer otro versículo. Aquí lo que estaba yo diciendo, ¿verdad? Donde dice en el 51 que solo los levitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que se armaba, el tabernáculo se armaba y se desarmaba, ¿verdad? Y los únicos que podían tener acceso a tocar todos estos mobiliarios, dice que eran los levitas, porque solo los levitas eran los que estaban consagrados para el Señor, ¿verdad? Solo los levitas, ¿verdad? Y los levitas estaban, ¿verdad? Los sacerdotes y los que ayudaban a los sacerdotes, ¿verdad? Eran los únicos que podían, hermano. En una ocasión, mire lo que uno a veces hace por no saber, por no conocer. En una ocasión, ¿verdad? El rey David quiso llevar el arca del pacto a un lugar que él había preparado para el Señor, ¿verdad? Y mire lo que le pasó cuando nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. Por eso nosotros debemos de leer la palabra de Dios, tratar de aprender para ver si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto, ¿verdad? Consultar al Señor, ¿verdad? También para que el Señor nos diga, ¿verdad? Si está bien que lo hagamos o no, ¿verdad? El Señor de una u otra forma nos va a contestar, ¿verdad? Mire lo que le sucedió aquí a David. Vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leer el 8 y el 10, hasta el 10. Mire lo que dice aquí. Crónicas 13, 8 al 10. Dice: David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras, con arpa, panderos, con címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. El Señor ahí mismo lo mató, hermano, ahí mismo lo fulminó. ¿Por qué? Porque el arca era donde el Señor moraba, donde el Señor, ¿verdad? Dice que desde el arca le hablaba a Moisés. Entonces esta arca estaba el poder de Dios en ella, ¿verdad? Por eso dice que cuando los reyes iban a la guerra, siempre los sacerdotes cargaban con el arca. ¿Para qué? Para que el Señor le diera la victoria al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces aquí mira lo que hizo este hombre. Dice que era Usa, dice que aquí no habla de los levitas, no habla del sacerdote. Aquí David hizo una reunión y dijo, ¿verdad?, que iban a traer el arca. Y este hombre, cuando se iba a traer el arca, dice que él extendió su mano, la tocó, y por la santidad de Dios, ahí murió, hermano. Eso es lo que estoy hablando, del privilegio que hoy tenemos nosotros. En su amor y su misericordia, el Señor nos permite que hagamos algo para Él, hermano. Que toquemos lo sagrado, ¿verdad?, para Él. Gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad?, que nos dio ese privilegio. Por eso dice, entrar confiadamente al trono de la gracia, gracias al sacrificio de nuestro Señor. ¿Verdad? Tenemos este privilegio nosotros hoy. Le quiero mostrar otro. Este fue David, ¿verdad? No consultó, quiso él, ¿verdad? Consultó con sus oficiales, los que le estaban amando, ¿cómo se dice? Al mando de él, ¿verdad? Sus príncipes, ¿verdad? Y dice que esto fue lo que le sucedió porque él no sabía cómo tenían que cargar el arca, él todavía no lo sabía.
pero en los versículos anteriores que leímos dice que solo los levitas eran los que estaban autorizados para mover estos mobiliarios. David no lo sabía, por eso le sucedió esto, ¿verdad? Y aquí dice, miren, porque aquí David sí ya aprendió, aquí sí ya David aprendió la lección. Dice, miren, vamos a leer en Primera de Crónicas, el capítulo 15, el 1 al 4, miren lo que dice aquí David. Y David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Entonces David dijo, nadie ha de llevar el arca de Dios, sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca del Señor al lugar que él había preparado para ella. Y reunió David a los hijos de Aarón y a los levitas. Solo los levitas, hermanos, podían cargar con todo lo sagrado, ¿verdad? Y hoy el Señor, ¿verdad? Dice que nosotros somos, ¿qué? Reyes y sacerdotes, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder nosotros, ¿verdad? Ministrar, ¿verdad? En el templo del Señor, ¿verdad? Tenemos que estar consagrados, tenemos que estar limpios, ¿verdad? Y cada día más buscar, ¿verdad? La santificación, ¿verdad? Buscar que el Señor nos limpie, que el Señor nos purifique, ¿verdad? Para que el Señor también se manifieste en nuestras vidas, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere con nosotros, mostrarse. Pero igual que David, mire lo que dice en el versículo, el primero. Dice, y David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios. Igual que David, hermano, nosotros tenemos que preparar un lugar, ¿verdad? En nuestro ser. Dice la palabra del Señor que nosotros somos, ¿qué? Templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que preparar un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Es nuestro corazón, hermano. El Señor solo nos pide nuestro corazón porque Él quiere habitar en nuestro corazón. El Señor, ¿verdad? Dice no me acuerdo si es en Proverbio, donde dice, hijo mío, dame tu corazón. El Señor nos pide el corazón, ¿por qué? Porque Él quiere habitar, hermano. Quiere sacar todo lo malo para que Él entre y Él pueda cambiarnos, transformarnos. Vamos a hablar ahora de, mire, ¿por qué le hablo aquí de que solo en ese tiempo la santidad de Dios, ¿verdad? Porque todavía el Señor, ¿verdad? Al Señor Jesucristo todavía no se le había manifestado a ellos como a nosotros, ¿verdad? Era un tiempo donde el Señor estaba tratando casi, como dicen uno, casi personal con el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel, hermano, le fue duro a él también. Mira lo que le sucedió a los hijos de Aarón. Vamos a leer Levítico, el capítulo 10, el versículo 1 y el 3. Aquí fueron dos sacerdotes, hijos de Aarón. Nadab y Abiú, dice, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso de esta manera. Desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Él no dijo nada, hermano, porque ya Moisés ya se lo había advertido a ellos y a Moisés se le dio el versículo que empezamos primero, se le dio a cómo tenía que hacer la adoración, cómo iba a ser la adoración en el templo del Señor, ¿verdad? Se le había mostrado a Moisés cómo tenían que ministrar los sacerdotes, ¿verdad? Se le dio a Moisés cómo tenían que adorarle al Señor. Por eso dice que estos presentaron un fuego extraño y el Señor, la santidad, ahí mismo lo dice, que la santidad de Dios se mostró. Y cómo matando a estos, ¿verdad? Que estaban haciendo lo incorrecto. Porque el Señor ya le había mostrado a Moisés cómo quería que le adoraran a él, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Quiere que le adoremos conforme al modelo. ¿Y cuál es el modelo, verdad? Es su palabra. Su palabra nos dice cómo tenemos nosotros que acercarnos al Señor.
pero tenemos que conocer, ¿verdad?, la palabra del Señor para saber que si lo que estamos haciendo es correcto o esto, ¿verdad?, o no es correcto. Si es correcto o no correcto, ¿verdad? A través de la palabra. Aquí va en el tabernáculo, ¿verdad?, de aquí de Moisés. Lo que me muestra aquí, ¿verdad?, lo que yo estaba estudiando es que dice que todo esto era una sombra, una figura, ¿verdad? Dice que todo esto representaba al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí habla que de los panes, el Señor dijo, ¿verdad?, yo soy el pan de vida, ¿verdad? El Señor también dice, yo soy la luz del mundo. ¿Y cuál era esa luz, verdad? Dice que había un candelabro dentro del templo y solo ese candelabro era el que alumbraba todo el lugar, hermano. Él es la luz del mundo. Todo representaba a nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice él también aquí. Ahora vamos a hablar de lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad?, mostró el celo por la casa del Padre, ¿verdad? Vamos a leer en primera de... Vamos a leer lo voy a mirar. En Juan 2, el capítulo 2, Juan capítulo 2, versículo 13 al 21. Miren lo que sucedió aquí. Vamos a leer varios versículos. Dice: la Pascua de los judíos estaba cerca. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Aquí es donde yo quería llegar, en el versículo 19 al 21. Miren lo que dice. Jesús respondió y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. El Señor, hermano, aquí es donde quiero llegar yo, ¿verdad? Al pueblo de Israel le dijo: y me harás un lugar donde yo voy a habitar en medio de ustedes. ¿Y cuál fue ese lugar? El tabernáculo, ¿verdad? Dice: desde ahí yo me les presentaré. Entonces, ¿verdad? Aquí el Señor, mira lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo: destruir este templo y en 3 días, ¿verdad?, yo lo levantaré. Y aquí mismo nos explica que está hablando del templo que era su cuerpo. Hermano, la palabra del Señor nos muestra a nosotros que somos templo y morada del Espíritu Santo. En ese tiempo de Moisés, todas las cosas, ¿verdad?, que estaban en el tabernáculo, todo fue consagrado. Todo lo que había en el templo de Salomón, todo fue consagrado. Ahí se le mostró el Señor a Salomón también, ¿verdad? Lo que nos está enseñando aquí, ¿verdad?, que si nosotros, ¿verdad?, somos ese tabernáculo o somos ese templo que el Señor, ¿verdad?, así como el Señor hizo grandes milagros, ¿verdad?, grandes prodigios, ¿verdad?, tantas cosas que Él hizo. ¿Por qué cree usted que Él lo hizo? ¿Por qué? ¿Cómo hacía Él tantos milagros, tantas señales? Porque Dios mismo habitaba dentro de Él. Por eso dijo Él, ¿verdad?, que Él era el templo, ¿verdad?, porque Dios habitaba dentro de Él. Y por eso es que Él hacía tantas cosas, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad?, nos guardamos para el Señor y nosotros hacemos el templo de Dios en nuestro corazón, el Señor se va a mostrar a nosotros, hermano. Nosotros vamos a hacer grandes cosas, pero nosotros tenemos que siempre, ¿verdad?, consagrarnos para Él y, ¿verdad?, y no dejar que nada inmundo entre, ¿verdad? Tengo otro pasaje donde nos muestra. Aquí es el apóstol Pablo, ¿verdad?, hablando. Mire lo que dice. Porque ahora nosotros, el Señor, ¿verdad?, dice que cuando Él tomó a los levitas, dice que fue porque cuando la última plaga que el Señor manda a Egipto, ¿verdad?, dice que era la exterminación de los primogénitos. Dice que Él
iba a tomar en los primogénitos del pueblo de Israel, ¿verdad? Todo primogénito lo iba a tomar él para él, pero ya no los tomó a ellos, sino él tomó a los levitas, por lo que los levitas mostraron ese celo por él. Entonces fue como un cambio, ¿verdad?, que el Señor hizo. Ahora el Señor tomó a los levitas, y por eso es que el Señor, a través también de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a través de su crucifixión, Él con su sangre dice que nos ha tomado para Él. Somos parte de Él, hermano. Aquí nos enseña esta porción de la palabra. Miren, Primera de Corintios, vamos a leer el capítulo 6, el 17 al 20. Miren lo que dice. Aquí habla de un pecado, ¿verdad? Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo, y como el cuerpo es el templo del Señor, pues lo está diciendo aquí, ¿verdad?, que peca, y estás pecando ¿contra qué? Contra el templo de Dios. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Mira lo que está diciendo aquí. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya nosotros, igual que los levitas, dice que el Señor le dijo a Moisés, ¿verdad?, los levitas fueron tomados, ¿qué? Para mí, para que me sirvan a mí, ¿verdad? Entonces ahora el Señor aquí dice, ¿verdad?, nosotros fuimos comprados a precio de sangre. ¿Para qué? Ahora para que le sirvamos a Dios y para que guardemos nuestro cuerpo como templo del Señor, ¿verdad? Porque es una morada que Dios quiere tener con nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué quiere el Señor? Que nos guardemos. Y aquí da un pecado, ¿verdad?, que dice que habla de la fornicación. ¿Por qué? Porque dice que peca contra su cuerpo, y si peca contra su cuerpo, ¿verdad?, que es el templo, peca contra el templo del Señor, que es nuestro cuerpo, hermano. Es lo que está diciendo aquí el apóstol, ¿verdad? Vamos a leer otro versículo. Aquí esta era una enseñanza tal vez corta, ¿verdad?, sobre los levitas y sobre nuestra consagración para el Señor. Pero mira aquí lo que el Señor, en este versículo vamos a leer el Éxodo, el 25, el 8 y el 9. Mire lo que el Señor, porque el Señor, hermano, siempre, ¿verdad?, siempre ha querido habitar con nosotros. Siempre el Señor ha querido tener, ¿verdad?, un lugar en que nosotros tengamos un lugar, ¿verdad?, para Él. Siempre el Señor, ¿verdad? Porque aquí mismo lo dice el Señor, ¿verdad? En 25, Éxodo 25, 8 y 9 dice, aquí donde dice el Señor, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Este es en el versículo, ¿verdad?, que empezamos. Pero mire lo que está diciendo aquí. Yo lo quería leer porque dice que haga, mira donde dice en el 8, dice, y que haga un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Es lo que el Señor quiere, hermano, que nosotros, el Señor nos manda que hagamos un lugar para Él, ¿verdad?, donde Él habite en nosotros, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad?, no va a habitar, hermano, no va a habitar en nosotros, en un cuerpo, ¿verdad?, que está cometiendo pecado, ¿verdad? Sea cual sea el pecado, el Señor, ¿verdad?, no lo va a habitar, porque el Señor, ¿verdad?, lo que quiere es que nosotros, ¿verdad?, cada día, ¿verdad?, nos limpiemos. Dios conoce nuestro corazón, hermano. Dios sabe dice que aún nuestros pensamientos más profundos Él lo sabe, hermano. Pero el Señor sabe que si nosotros tenemos en nuestro corazón que realmente queremos cambiar, Dios va a entrar en nuestro corazón y Él nos va a ayudar. Pero a Dios no lo vamos a engañar, hermano. A Dios no lo vamos a engañar. Dios nos conoce. Y lo que quería yo, ¿verdad?, aquí es que así como en el tabernáculo de Moisés, ¿verdad?, estaba el lugar santo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde Dios hablaba a Moisés. Ese es el lugar, ¿verdad?, que nosotros tenemos que preparar en lo más profundo que es nuestro corazón, hermano. El atrio dice, ¿verdad?, que
que dice que el atrio representa, ¿verdad? El cuerpo, el lugar santo, ¿verdad? Nuestra alma, y el lugar santísimo es nuestro donde mora el Espíritu, ¿verdad? Donde está el Señor. Espero que lo estaba yo estudiando. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad? Quiere habitar ¿dónde? ¿Verdad? En nuestro corazón, ¿verdad? Somos que cuerpo, alma y espíritu. Entonces el Señor dice que busca adoradores, pero que lo adoren en el espíritu y en verdad, hermano. Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Y verdad, como dice este versículo, que preparemos un lugar, ¿verdad? Igual que David preparó un lugar, ¿verdad? Para donde iba a traer el arca, ¿verdad? Y poner el arca. Así el Señor quiere que hoy nosotros preparemos un lugar, hermano, para que Él habite en nosotros, ¿verdad? Este era lo que quería yo, ¿verdad? Hablar más que todo me quería enfocar sobre los levitas porque por lo que yo estaba viendo, ¿verdad? Por el privilegio que Dios me da de poder hacer algo, ¿verdad? En la obra del Señor. Y eso me emociona, me ayuda, ¿verdad? Para que yo siga hacia adelante. Me motiva, hermano. Bueno, toda la gloria y la honra sea para el Señor y, ¿verdad? Esta era la enseñanza que tenía. Antes que todo, ¿verdad? Quiero hacer una oración. Padre bendito, gracias te doy por este tiempo, Señor. Padre, y por recordarnos, Señor, que es un privilegio, Padre Santo, lo que hagamos, Padre, en tu casa, Señor. Es algo que usted nos ha regalado, Señor. Te doy gracias, Padre, por ese privilegio, Padre, y permitir